En la parte anterior, vimos cómo Cronos, aterrado por la profecía de su padre Urano, devoró a 5 de sus 6 hijos para evitar ser destronado. Pero su esposa Rea lo engañó, y Zeus creció en secreto en Creta. Ahora, Zeus ha liberado a sus hermanos y está listo para enfrentarse a su padre. Pero Cronos no está solo. Tiene a los titanes de su lado, y ellos son dioses primordiales de un poder inmenso. Lo que está a punto de ocurrir no es simplemente un conflicto político entre dioses. Es una guerra cósmica que determinará el orden del universo para siempre. Y va a durar 10 años. Bienvenidos de vuelta. Esto es La Titanomaquia, parte 2. La guerra no comenzó de inmediato. Hubo una fase de preparación, de negociaciones, de posicionamiento. Y lo primero que hizo Zeus fue buscar aliados, porque era el más joven, el recién llegado, el que se enfrentaba al poder establecido del cosmos. Necesitaba ser inteligente antes de ser poderoso. Los titanes no eran un bloque unido. Algunos apoyaban activamente a Cronos, otros eran neutrales, y algunos, sorprendentemente, se pusieron del lado de Zeus. Entre los titanes que apoyaron a los olímpicos estaba Prometeo, hijo de Jápeto. Según algunas versiones, Prometeo tenía el don de la profecía y sabía con certeza que Cronos perdería la guerra. No era lealtad lo que lo movía, sino conocimiento del futuro. Fue él quien convenció a su hermano Epimeteo de unirse al bando de Zeus. Su otro hermano, Atlas, sin embargo, tomó el camino opuesto y se convirtió en uno de los guerreros más poderosos del bando titánico, llegando a liderar sus ejércitos en batalla. La misma familia, dividida. No era la primera vez en esta historia y no sería la última. Océano, el titán de los mares, el más antiguo de todos, optó por la neutralidad. Era tan vasto y tan antiguo que simplemente no quiso mezclarse en el conflicto. Hay una sabiduría cierta en eso. Océano rodeaba el mundo entero, existía antes de cualquier guerra y existiría después. Para él, este conflicto era temporal. Su hija Estigia, sin embargo, fue a apoyar a Zeus, y esto tuvo consecuencias muy importantes que veremos más adelante. También estaba Temis, la titánida de la ley y la justicia, que algunos mitos colocan apoyando a Zeus, o al menos aconsejándolo desde el principio. Era ella quien sabía lo que era justo y lo que era necesario, y el reinado de Cronos, con sus hijos devorados y sus aliados encarcelados, no era ninguna de las dos cosas. Memnósine, la memoria, tampoco tomó las armas contra los olímpicos. La memoria, al fin y al cabo, recuerda todo, incluidos los crímenes de Cronos. Pero la mayoría de los titanes varones, los más poderosos militarmente, se pusieron del lado de Cronos. Tenían razones para hacerlo. Habían gobernado el cosmos bajo su liderazgo. Tenían posiciones, dominios, honores que perder. Cronos era el orden existente, y cambiar ese orden siempre genera resistencia. Establecieron su base de operaciones en el monte Otris, en Tesalia, el más alto de la región, desde donde dominaban el paisaje y podían vigilar los movimientos de sus enemigos. Era una posición estratégica excelente, altura, visibilidad, el hogar que conocían. Zeus y sus aliados, por su parte, establecieron su base en el monte Olimpo, al norte de Grecia. 2 montañas enfrentadas, 2 ejércitos divinos y el cosmos entero como campo de batalla. Pero Zeus sabía algo fundamental.
En un enfrentamiento directo contra los titanes, sus fuerzas no eran suficientes. Necesitaba ventaja, y esa ventaja estaba encerrada en el Tártaro. Gea le reveló a Zeus dónde estaban prisioneros los cíclopes y los hecatónquiros, los mismos que Urano había encerrado allí antes de ser destronado, y Cronos, que había prometido liberarlos cuando tomó el poder, nunca cumplió su promesa. Los había vuelto a encadenar porque también les temía. Zeus descendió al Tártaro. Allí, en la oscuridad más absoluta, encontró a estos seres de poder extraordinario y los liberó. Y para sellar su alianza, mató a la guardiana que los custodiaba, Campe, una monstruosa criatura mitad mujer, mitad escorpión que Cronos había puesto a vigilarlos. Los cíclopes, agradecidos, forjaron armas para los 3 hermanos olímpicos. Para Zeus, crearon el rayo, el arma definitiva, una descarga de energía pura que ningún ser en el universo podía igualar. Para Poseidón, el tridente, con el que podría sacudir la tierra y los mares. Para Hades, el yelmo de invisibilidad, que le permitiría moverse sin ser visto por nadie. Y los hecatónquiros, con sus 100 manos cada uno, se convirtieron en la artillería pesada del ejército olímpico. Podían arrancar montañas enteras y lanzarlas como proyectiles. Su incorporación al bando de Zeus cambió completamente el equilibrio de fuerzas. Antes de que comenzara el conflicto abierto, Zeus hizo algo políticamente brillante. Llamó a todos los dioses y seres que consideraba posibles aliados y les ofreció un trato. Quien le ayudara a derrotar a los titanes mantendría su posición y sus honores en el nuevo orden cósmico. Nadie que hubiera apoyado a Cronos conservaría su rango. Para sellar este pacto, eligió el juramento más sagrado e inviolable de toda la mitología griega, el juramento por el río Estigia. La Estigia era el río del inframundo, y jurar por ella era algo que ni los propios dioses podían romper sin consecuencias devastadoras. Un dios que violara un juramento por la Estigia quedaría sin aliento, sin voz, durante 1 año completo, y luego excluido de los banquetes y la compañía divina por 9 años más. Iris, la mensajera, fue enviada a traer agua del Estigia en una jarra de oro, y Zeus y sus aliados sellaron sus promesas con esa agua sagrada. La diosa Estigia misma, hija de Océano, acudió a apoyar a Zeus. Trajo consigo a sus hijos, Celo, el espíritu del celo divino, Nike, la victoria, Kratos, el poder, y Bia, la fuerza. 4 aliados que en sí mismos eran conceptos abstractos hechos dioses, fuerza pura al servicio de Zeus. La guerra comenzó y fue inmediatamente catastrófica para todo el universo. Hesíodo describe en la Teogonía el horror de esos 10 años con imágenes que todavía resuenan a través de casi 3 milenios. El mar rugía, la tierra temblaba hasta sus raíces más profundas, el cielo gemía, el Olimpo se sacudía bajo los pies de los dioses combatientes. Pero antes de hablar de las batallas, pensemos un momento en la escala de lo que estamos describiendo. No estamos hablando de ejércitos humanos chocando en una llanura. Estamos hablando de dioses primordiales, seres que en sí mismos son fuerzas de la naturaleza, lanzándose los unos contra los otros. Cuando un titán golpea a un olímpico, la onda expansiva sacude las montañas. Cuando Zeus lanza un rayo, el cielo entero se ilumina. Cuando los hecatonquiros lanzan sus rocas, cada proyectil es un trozo de montaña del tamaño de una ciudad. Los humanos que vivían en la tierra no entendían qué estaba pasando.
Solo veían terremotos sin fin, tormentas que duraban semanas, volcanes que no dejaban de erupcionar, mares que hervían y se desbordaban. La edad de oro que habían conocido bajo Cronos se había terminado. El mundo se había vuelto un lugar aterrador e impredecible. Los titanes eran poderosos, eran los señores del cosmos, seres que habían gobernado el mundo durante eras. Cronos en particular era temible, capaz de manejar el tiempo mismo, de ralentizar o acelerar el paso de los años a voluntad. En batalla, podía hacer que un instante durara horas para sus aliados, o que las horas pasaran como instantes para sus enemigos. Atlas era quizás el guerrero más fuerte del cosmos, capaz de sostener literalmente el cielo y resistir cualquier embate físico. Durante años, ningún bando obtuvo ventaja decisiva. Las batallas eran inconmensurables, movimientos de fuerzas que hacían temblar montañas y hervir mares. Los titanes lanzaban peñascos enormes desde el Otris, los olímpicos respondían con rayos desde el Olimpo. El mundo mortal sufría las consecuencias de esos choques divinos en forma de terremotos, erupciones volcánicas y tormentas devastadoras. Fue una guerra de desgaste. Ninguno podía ganar, ninguno quería rendirse, y el cosmos entero pagaba el precio. El cambio llegó cuando los hecatonquiros entraron en combate de forma plena. Hasta entonces habían participado, pero su potencial destructivo no se había desatado completamente. Zeus les habló directamente, los honró, los llamó por sus nombres, les prometió su lugar en el nuevo orden del cosmos, y ellos respondieron. Briareo, Coto y Giges, con sus 100 manos cada uno, comenzaron a lanzar 300 rocas masivas en un solo instante. Fue como una tormenta de montañas. Los titanes no pudieron resistir esa artillería sobrehumana. Sus líneas se rompieron. Por primera vez en 10 años, el bando de Cronos retrocedió. Y en ese momento de confusión y retirada, Zeus desató todo su poder. Los rayos que había estado usando con moderación, ahora los lanzó sin restricción. El calor fue tan intenso que el mar empezó a hervir, la tierra se ritió, el cielo se incendió, hasta el Tártaro, el abismo más profundo, se llenó de luz y calor por primera vez. Hesíodo describe ese momento como si el universo entero estuviera a punto de colapsar, como si la creación entera fuera a desbordar. El cosmos temblaba ante el poder desatado de los dos bandos, al límite absoluto de sus fuerzas. Los titanes cayeron. Uno a uno, los guerreros que habían gobernado el cosmos desde el principio de los tiempos fueron derrotados. Cronos, herido y superado, huyó hacia los confines del mundo. Algunos mitos dicen que lo encontraron y lo derrotaron finalmente en combate directo. Otras versiones dicen que simplemente huyó más allá de los límites conocidos del universo, hacia un lugar donde los olímpicos no pudieron o no quisieron seguirlo. Los demás titanes combatientes cayeron de formas igualmente dramáticas. Crío, Ceo e Hiperión fueron sometidos y encadenados. Jápeto, que había luchado valientemente en el bando de Cronos, fue igualmente capturado. Cada uno de ellos había sido una fuerza de la naturaleza, y ahora eran prisioneros. Atlas, el más poderoso de los generales titánicos, recibió un castigo especial. Por haber liderado los ejércitos enemigos, Zeus le impuso la condena de cargar el cielo sobre sus hombros para toda la eternidad. No la tierra, como a veces se representa erróneamente, sino el cielo, la bóveda celeste. De pie en el confín occidental del mundo, donde el cielo toca la tierra, Atlas sostendría esa inmensa carga para siempre, separando el cielo de la tierra para que no volvieran a unirse como en el principio.
Era un castigo cruel y preciso. El guerrero más fuerte del cosmos, condenado a usar esa fuerza no para atacar, sino para sostener, para siempre inmóvil. Los titanes derrotados fueron encadenados y arrojados al Tártaro, el abismo más profundo del inframundo, el mismo lugar donde Urano había encerrado a los cíclopes y los hecatonquiros. La ironía no era accidental. La misma prisión de la que Zeus los había liberado para ganar la guerra, ahora se convertiría en la tumba eterna de sus enemigos. Detrás de puertas de bronce, rodeadas por 3 capas de noche, en el lugar más oscuro y más profundo que existe, los titanes quedaron encerrados para siempre. O eso es lo que Zeus esperaba. Y como guardianes de esa prisión cósmica, Zeus colocó a los propios hecatonquiros. Los mismos seres que habían decidido la guerra se convertirían en los carceleros perpetuos de los vencidos. Una simetría perfecta y terrible. 10 años de guerra, el cosmos al borde del colapso, y al final los olímpicos han ganado. Cronos ha caído. Los titanes están encadenados en el Tártaro. Zeus, Poseidón y Hades tienen en sus manos la arma más poderosa que existe. Pero la victoria no llegó con paz, porque ganar una guerra y gobernar son cosas muy distintas. En la tercera y última parte veremos cómo los dioses se reparten el mundo, qué pasa con los titanes que sobrevivieron y cuáles son las consecuencias de esta guerra que todavía resuenan en los mitos griegos miles de años después. Además, hablaremos de algo que mucha gente no sabe. La titanomaquia no fue el único gran conflicto cósmico en la mitología griega. Hay una secuela y es igual de épica. Dale like si esta serie te está gustando y nos vemos en la parte final.